convierte esta señal externa, cuando es externa, en una señal interna que va a generar los cambios. ¿Quién se encarga de generar los cambios? El receptor. ¿Cómo lo hace? Produce una molécula distinta, pero aquí al interior, que se llama segundo mensajero, y ese segundo mensajero va a activar distintas enzimas. Y como las enzimas están activadas, se producen distintas cosas que cambian lo que está ocurriendo en la célula receptora y generan la respuesta. Esto es súper repetitivo. Entonces, los pasos de la transducción son: una vez que se une el receptor con el ligando, con la molécula señal, se generan segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros son los responsables de las respuestas celulares. ¿Cómo? Activando enzimas o desactivando enzimas. Activando, por ejemplo, moléculas que tienen que ver con la transcripción, o desactivando moléculas que tienen que ver con la transcripción. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estas moléculas que están en el núcleo que activan o desactivan los genes? Son proteínas que se unen, no sé si se lo pasaron en biología, que se unen a un sitio aquí del genoma para saber que aquí tiene que unirse la polimerasa y la helicasa y todas las cosas. Antes del primer, porque el primer en el fondo son nucleótidos que hacen match. ¿Cómo se llamaban esas proteínas que toman el primer y enganchan todo el cuerpo? Lo vamos a buscar. No. O tienen otro nombre. ¿Ya? Bien. Misma historia, otro mono. Pero esto es para explicar por qué una señal es capaz de generar una respuesta súper grande. Esto de que una molécula genere muchas cosas al interior, o sea que active muchas enzimas y que se produzcan muchas cosas, se llama amplificación de la señal. ¿Y cómo es el sistema básico? Se une el ligando al receptor. El receptor sufre un cambio de conformación que activa una enzima o libera una enzima, como dice acá, o una proteína. Esa proteína se une a una enzima y esa enzima convierte un sustrato en un producto. Como aquí adentro hay muchos sustratos, se generan muchos productos. Y cada uno de esos productos activa muchas enzimas diferentes. Y por lo tanto, una de estas enzimas genera un cambio, otra genera otro, otro genera otro. O sea, lo que era una señal está súper amplificado. ¿Sí? Una de estas respuestas es, para que no deje la embarrada, en el fondo es libere algo que, lo que es eso, si no, no terminamos nunca. Pero las otras pueden ser, cambie la forma, dividas, genere otras señales para otras células que hagan otra cosa. ¿Sí? Entonces, recibo la señal, bueno, sigo esos pasos, ¿cierto? Recibo la señal, genero segundos mensajeros, esos segundos mensajeros son los encargados de activar cambios. Pero si fuera uno a uno, pucha, tendría que recibir muchos mensajeros primarios, ¿cierto? Muchos primeros mensajeros. Y no tiene sentido que la célula esté recibiendo muchos primeros mensajeros porque es un gasto de plata, ¿cierto? Un gasto de energía. Por lo tanto, este mensajero primero tiene que producir muchos para que se produzcan muchas cosas. Y ese paso se llama amplificación de la señal, donde el receptor
activa una enzima, la enzima genera muchos segundos mensajeros y cada segundo mensajero activa muchas enzimas que hacen muchas cosas. Una señal genera muchos cambios, se amplifica. Pregunta. ¿La enzima no necesariamente tiene que ser periférica o que No necesariamente, no necesariamente. Ahí es cuando, por ejemplo, lo que No ustedes necesariamente. De hecho, fíjate que dice G-protein relay, ¿cierto? De hecho, esto, la transducción y la amplificación de la señal, puede ocurrir de esas tres formas distintas. Más complicado. Más complicado. Hay, por ejemplo, un sistema de transducción que se llama receptores acoplados a proteína G. ¿Y cómo ocurre la transducción? Se une la molécula, la señal, al receptor, el receptor cambia de forma, activa una proteína que se rompe, miren, en dos, esa y esa. Una mitad activa una enzima, la otra mitad activa otra enzima y genera un montón de cosas que pueden abrir o pueden activar muchas más enzimas distintas, y estas pueden activar muchas más enzimas distintas. Acoplado a proteína G, porque esta proteína es dependiente de GTP. Gasta energía, exactamente. ¿Recuerdan lo que era el GTP? Que no era el ATP, ni el UTP, ni nada. No, Se llama proteína G, si UTP, existe UTP. Porque requiere GTP, entonces se llama proteína G. Se unió el receptor, el ligando, hubo un cambio, se unió a la proteína G rompió un GTP y se separó en dos fracciones. Una que tiene dos unidades, esto se le van a ver como caja en fisiología, que tiene dos unidades, esas dos unidades se unen a una enzima que genera productos y por lo tanto una respuesta. La otra subunidad, que se llama alfa, se une a otra enzima distinta y genera otro producto, haciendo que la respuesta sea más amplia y más amplificada. La otra opción son los receptores con actividad enzimática per se. Fíjense que aquí el receptor no tiene la actividad enzimática. Aquí el receptor activa una enzima, una proteína, y esa proteína activa las enzimas. En este caso, como por ejemplo el receptor de la insulina, funciona así. Tenemos un receptor que es un dímero, o sea, son dos mitades que andan dando vueltas. Y cuando llega el primer mensajero, esas dos unidades se pegan. Y cuando se pegan, una fosforila a la otra y la otra fosforila a la otra. Ahí. Y cuando están fosforiladas, por lo tanto también es gasto de ATP, cuando están fosforiladas, se pueden autofosforilar también, cuando están fosforiladas, se unen a una enzima y la respuesta celular. ¿Sí? Fosforilación, desfosforilación, anclaje se llama. Fosforilación, anclaje, y si se desfosforilan, esto se sale. Y por lo tanto deja de funcionar. Y la otra forma de transducción de señales es con los receptores asociados a canales iónicos. Es lo conocido. Este es el que tiene que ver específicamente con la transmisión sináptica. Una célula libera los primeros mensajeros se unen a un canal. Cuando se unen, el canal se abre y ingresan moléculas que activan enzimas. ¿Sí? Tres formas distintas. Algunos cambios, pero estas son las más importantes. Dependiendo de la función. ¿Ah? Dependiendo de la función. Dependiendo de la célula que recibe la señal, dependiendo de la función de la célula que recibe la señal, dependiendo de qué es lo que se quiere que esa célula haga. Si quiero que prolifere, te voy a poner un ejemplo. Si prolifere, probablemente lo hace por este sistema. Pero si quiero que esa misma célula deje pasar calcio al interior, lo hago por este sistema.
Y si quiero que esta misma célula ingrese glucosa, va por este sistema. ¿Qué es lo que cambia? Los receptores y los primeros mensajeros. Pero la célula puede ser la misma, ¿o no? ¿Sí? Si yo quiero que usted, por ejemplo, si usted es la célula y yo quiero que usted haga algo ahora ya, te lo digo, cámbiese de asiento. La señal es mi voz, Sí. tu receptor es el oído y tu respuesta es cambiar. ¿Sí? Si yo quiero que tú hagas una presentación para una semana más, te mando un mail. Yo sigo siendo la célula emisora. El mensaje es el mail. Y lo que tú vas a hacer es la presentación, es la respuesta. Y tienes que hacer cosas distintas. ¿Cierto? Ya. Ahora, como que tu respuesta. Ese otro cuento. Ténganme fe, loco. Ya, dejémoslo hasta aquí. Lo que Está como complejo. Profe, no sé Los si papers van a ser Para el lunes. Profe, no sé si vuelve a la Ah, a la profe. que habíamos quedado. Disculpe, Espérese. ¿Es un sistema de traducción nacional? ¿Hoy día cuánto? Estamos 20. 7, 8. 7. Caso. La próxima clase yo puedo llegar a la... perdón, el próximo martes yo puedo llegar a la segunda hora porque tengo hora al dentista a las 7. ¿Sí? Bueno, por eso es que las disertaciones van a ser el lunes. El que va a llegar a la hora, ¿cierto? No, si el lunes no tengo. Ya. ¿A cuál queda por el lunes? Como no digamos más toda la semana. En esa, que estaba hablando de La proteína que. la proteína que actuaba antes de eso. ¿La que está aquí? ¿Sí? O sea, que busqué lo que actuaba antes. Y lo único que encontré fue la helicasa. La proteína toda. Profe, ¿los papers a dónde los mandó? Están en el módulo, están en el módulo. Dijo que Es que no puede. Mañana tenéis que verlo ¿Cuál es el para segundo paso? poder La proteína. con el chico que está en la sala. La Rainer. La proteína. Se une. No. Los nucleótidos. ¿Es un nucleótido? Ya. Ya nos vamos. Ese es como el Sí, segundo sí. paso. Ese es como el segundo paso, ¿cierto? Corten, se imprime. Ah, pero mañana nos vamos.